Cuidado. Pregunta, ¿qué es lo que estábamos viendo ayer? ¿Qué es lo que estábamos viendo ayer, compañeros? ¿Qué estábamos viendo? Pues estábamos viendo unas plantillas de Excel y estábamos viendo como las probabilidades de la eficiencia de los trabajadores cuando tomamos una decisión. Obviamente, pues de los que cumplen, bueno, de los que tienen más posibilidades de seguir trabajando en el proceso de la empresa por sus números. Sí, más que todo la idea está de que nosotros como profesionistas tenemos que tomar nuestras decisiones sobre todo basadas en datos, ¿no? Obviamente también está la parte emocional, yo no digo que no, pero el principio siempre son los datos, ¿no? Los datos son los que nos guían, los que deben de tener algún tipo de, o sea, veíamos algunos indicadores, veíamos el caso, por ejemplo, de las medidas de tendencia central, lo que es el promedio, lo que es la media, la moda, la mediana, todo ese tipo de cosas. Y todo eso lo que nos van indicando es cómo es el grupo, ¿sí? En el ejemplo que les daba de las frecuencias, estamos hablando de un dato donde en esas frecuencias, pues de alguna manera, como decía ahorita Fátima, o sea, te dice información y con esa información, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? Claro que también habría que ver otras cosas, por ejemplo, valores promedio, desviaciones estándar, el máximo, el mínimo, ¿sí? Por ejemplo, hay un esquema norteamericano. En el esquema norteamericano, tú, te califican con respecto a tu grupo. Entonces, por ejemplo, los mejores sacan, pues, la A, son los mejores. Pero dependiendo del esfuerzo de ellos. Entonces, si te toca un grupo con gente muy competitiva, pues vas a tener que ser muy competitivo. O sea, vas a tener que ser súper bueno porque te van a evaluar con respecto a ellos. Al revés, si te toca un grupo muy flojo, pues ya puedes flojear un montón, porque precisamente no, no vas a tener el incentivo, ¿sale? Entonces eso es importante, porque de acuerdo a la estadística y a los valores que tú obtienes, a los valores que tienes, pues es como debes de medir, ¿no? O sea, veíamos también en datos de prueba que te da, ¿qué pasa, por ejemplo, con cuando tienes un grupo donde todos los valores son iguales? ¿Cómo son sus medidas de dispersión y de tendencia central? Por ejemplo, teníamos un grupo donde todos eran 8, ¿no? ¿Cómo son sus medidas? ¿Cómo sabemos que el grupo son todos iguales sin necesidad de ver todo el grupo? ¿Sí se acuerdan? Compañeros, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, yo no, profe. Ok, ayer lo que veíamos era de que el grupo, una cosa muy importante en estadística es el concepto de patrón, ¿sí? El concepto de patrón, ¿por qué es interesante? ¿Ustedes también establecen patrones o no? Cuando dicen, ay, es que es bien buena gente. O cuando, ay, es que es un desgraciado. Una pregunta, ¿esos son patrones? ¿Sí o no, compañeros? Pues que también son patrones y también como características. Sí, cuando dices, cuando etiquetas y dices, por ejemplo, él es muy trabajador, es un patrón.
Una persona trabajadora en teoría debería de ser alguien que no necesitaras estarla regañando además para que haga su deber y que cumple con lo que debería de cumplir. Es una persona trabajadora. A lo que me refiero con patrón, sí, son ciertas características que se repiten en un determinado grupo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les comentaba, si tienes un grupo donde todos son iguales, ¿qué pasa con su desviación estándar y su varianza? ¿Cómo son? Supone que lo estoy compartiendo. ¿Cómo es su varianza y cómo es su desviación? ¿Qué valores tienen su desviación y su varianza, compañeros? La Cero. varianza es 0. A ver, si yo les dijera, los potosinos, imagínense un mundo imaginario, un mundo utópico, que dijera, a ver, los potosinos, la desviación estándar de nuestro color de piel es 0. ¿Qué significaría? que todos tienen el mismo tono de piel. Color de piel. Perfecto, sí, esa es la idea del patrón. Cuando te dice que es 0, la desviación significa que todos se parecen al promedio, ¿sí? El valor promedio. ¿Qué fue lo que pasó en la era de los 60 en el siglo pasado, hace 50 años? No, 60 años, por cierto. ¿Qué fue lo que pasó en esa sociedad? ¿Si han visto los documentales y todo eso? ¿Qué pasó con los hippies? ¿Qué pasó con todos ellos, compañeros? Bueno, ¿qué hicieron? ¿Por qué fueron tan diferentes o importantes? ¿Nadie sabe? Digo, algunos de No. ellos, pues, Manejaban el poliamor. sí, lo que hicieron fue algo diferente. O sea, antes de los 60, en los 50, en los 40, toda la gente era igual y todas las personas eran muy parecidas. ¿Cómo era la mujer ideal de los años 40 del siglo pasado? ¿Cómo era la mujer ideal? Ay, ¿O no, ese cómo sí era no la sé. mujer más común? ¿Cómo? Ese sí no sé, nomás sé que practicaban el poliamor. Ah, bueno, sí, eso ya fue en la era de los 60. Pero antes de los 60, sus abuelitas, por ejemplo, la mayor parte de sus abuelitas era el típico ama de casa. O sea, era la, este, la noviecita de manita sudada con el novio, un solo novio o dos novios máximo. Se conocían las familias de toda la vida. Te casabas y era felices por siempre hasta que te mueras. Eso era el patrón, ¿ok? Era la... ¿Qué fue lo que pasa con los 60, 70 y 80? Todo cambió, o sea, empezamos a hacer... ¿Qué fue lo que pasó con la desviación y con la varianza de las opiniones, comportamientos de la gente? ¿Todos siguieron iguales? No, incrementa No. la varianza. Empezó a aumentar la desviación. Alrededor de mediados de los 50 del siglo pasado, la corporación RAND encontró que la gente empezó a opinar diferente. Ya no querían todos vestirse igual, ya no todos querían o sea, el sueño dorado de un norteamericano de los 50 era su casita en los suburbios, su carro, su esposa, sus dos o tres, tres, cuatro hijos, etcétera. ¿Qué fue lo que pasa ahora? Cambió. Todo cambió. O sea, en las estadísticas, cuando les pregunto cosas, se da uno cuenta de que ya las cosas cambiaron, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que los grupos actuales, la desviación y la varianza son más grandes. Eso significa que las opiniones y que la manera de ser de las personas es más diferente, ¿ok? Algunas cosas sí tienden a cierta normalidad, o sea, ciertas cosas comunes, pero el patrón ya no es así, o sea, ya no todos son iguales como esto. Por ejemplo, como estos, ¿no? La desviación y la varianza es muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Pues muy simple, porque todos estos son 5, pero todos estos son 40, es decir,
Es como si tuviera pura gente muy pobre y mucha gente muy rica, ¿no? Entonces, obviamente, la variación es muy grande. O al revés, como estos, que todos son diferentes. Y tengo la desviación más grande de todos, que es 18. Si se fijan, 18, esta es casi igual, 17, 0, desviación 10, desviación 8. Entonces, a ver, de nuevo, ¿para qué les decía que era el promedio? Para ver qué es lo más probable. Exacto, lo que se repite más. ¿Cuál es tu promedio, Julio? De calificaciones, Ajá. 8.9. Ok, entonces la pregunta, ¿tú crees que es muy posible que el valor más esperado para este final de semestre esté alrededor del 8.9, o sea, entre 8.8 y 9, o 90 en términos de nosotros? ¿Es válido o no? Sí. Exacto. Entonces el promedio te va a servir para que veas el valor más posible. Ahora, la desviación estándar te va a servir para que veas qué tan confiable es. ¿Sí? Si la desviación es grande, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se puede poner en duda eso. Exacto, porque puede ser que si saques el 9, o incluso puede ser que saques un 10, pero también puede ser que saques un 8, un 80 o un 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes una desviación muy grande, que significa que no siempre es igual, que siempre va cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿a ustedes les gustaría un profesor que fuera, un docente que fuera con una desviación muy grande? Entonces que de repente calificara a todos muy bien o de repente a todos calificar muy mal. No. No. Exacto, y es correcto. Entonces, ¿para qué te sirven las medidas estadísticas? Porque te describen los grupos, ¿sí? En lugar de que tengas que revisar 100 datos, 1000 datos, pues simplemente sacas el estadístico y dices, ah, se comportan así, ¿ok? Y entonces es importante porque cuando tú ves, por ejemplo, el máximo y el mínimo, me acordaba de ahorita para que vean un ejemplo de lo que es el rango en ya en la realidad. Trivago. Digo, supongo, no sé si alguna vez han usado el famoso trivago.com. Ok, entonces, sí, porque yo lo uso con seguridad, yo sí lo uso mucho. Entonces, cuando le digo, a ver, pues quiero ir a Guadalajara, que quiero ir a Guadalajara, y le digo, me quiero ir la semana que viene, ¿sí? Y la regreso el 17, y me quiero ir solo con mi esposa. A ver, una duda, o una idea. ¿Qué pasa cuando yo le pongo aquí en esto? Se fijan que en esta parte estoy compartiendo pantalla y le subo esto está en dólares. Voy a ponerlo en pesos porque nos hacemos más bolas. Cuando yo le muevo el máximo, porque aquí supongo que el mínimo debe de andar en 0, y yo le pongo el máximo y le digo, mi máximo que pienso pagar por noche imagínense que soy super codo, 1200, de hecho es lo mínimo que me deja. ¿Sí? Si le busco en 1200, ¿sí? Ya me trae tantos hoteles, ¿no? Estos. Si yo le pongo un valor más alto, ¿qué es lo que va a suceder? Va De a hecho, disminuir el número de opciones. exacto. A ver, vamos a cambiar a otra ciudad que Monterrey, Nuevo León. Que Monterrey es más caro que Guadalajara, ¿eh? Entonces, a Monterrey de nuevo, ¿no? Sí, todavía también me trae más o menos, pero ya mucho más alejados algunos. Exacto, entonces cuando tú cambias el rango, porque esto es el rango es el valor mínimo y el máximo. Yo le estoy cambiando el rango de valores, ¿no? Entonces, entre más grande es el rango, más valores vas a obtener. Entre más pequeño es el rango, como dijeron actualmente, menos valores vas a tener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. el estadístico
el estadístico es importante porque el saber, ustedes lo van a ver mucho con sus clientes, van a ver, oye, como cuánto es lo más que piensas gastarte, porque pues si el cuate se quiere a no sé dónde y quiere gastar 500 pesos, pues oye, pues obviamente que no, ¿verdad? O cuánto es el mínimo también, ¿eh? Porque, por ejemplo, en los hoteles ahí no me lo permite, pero yo podría decirle cuánto es el hotel más, bueno, no me fijé ahorita, si la interfaz también te permite por el número de estrellas, ¿no? Y que le digas, pues que sean de 3 estrellas para arriba, ¿no? O que sean, o sea, tú puedes establecer un rango donde digas cuánto es el máximo de estrellas y el mínimo de estrellas, ¿no? Que diga, pues, es que la verdad, pues yo no quiero ver el gran hotel así que me cobre 10,000 pesos por noche porque ni siquiera estoy. Entonces, pueden ver con eso las aplicaciones de los estadísticos, ¿no? Si tú supieras cuánto es el promedio de cuánto está dispuesta a ganar, a gastar una persona común y corriente, ¿eso te sería útil o no? Sí, Sí, ¿Por qué? sí, profe. ¿Por qué te sería útil? por el rango. Sí, porque tú podrías decir, oye, pues, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, a partir de eso, tú podrías diseñar tus paquetes. Y decir, ah, pues, si tomo que la persona común y corriente es promedio, entonces le voy a ofrecer esto y le voy a ofrecer lo otro. No le voy a ofrecer cosas súper caras porque sé que la mayoría no puede, pero tampoco le voy a ofrecer súper baratas porque la mayoría no le gustan, ¿sí? Entonces, empiezas a ver esas medidas estadísticas como el promedio, como la desviación, etcétera, etcétera. Ok, datos agrupados. Lo que veíamos ayer era con Excel se puede sacar directamente los datos, las medidas de tendencia central de datos no agrupados. Lo que tiene que ver es el detalle, ¿sí? Si tengo el detalle, entonces yo puedo saber por cada persona cómo se comporta. Ahora, si me dan los datos en grupo, ¿sí? Es decir, no me dan los datos directamente, sino me los dan ya procesados. Por ejemplo, aquí, si entro a mis datos y entro a los datos de, por ejemplo, uno que dice aquí San Luis Potosí. Sí. Aquí me dice, por ejemplo, los inmigrantes. ¿Cuántos inmigraron? O sea, ¿cuántos llegaron aquí a San Luis? Me dice que llegaron 2 de 58 años, que llegaron 4 de 53 años, pero en realidad no me está diciendo quién. Me está diciendo cuántos fueron, pero no me está diciendo quiénes en particular. ¿Me explico? Datos agrupados se refiere a cuando ya están procesados. Cuando alguien de alguna manera ya te los dio, ya no te dice quiénes, sino simplemente te da valores, referencias. Normalmente, ahorita se los voy a mostrar. Normalmente estaríamos hablando de grupos, ¿sí? O sea, te podrían decir, por ejemplo, los jubilados de entre los 50, entre los 55 y los 60, que alcanzaron a jubilarse antes de la nueva ley. Los jubilados entre 60 y 69, entre 70 y 79, e igual, ¿no? Puede ser entre los jubilados de 80 a 89, todavía viajan, bueno, de hecho sería interesante, ¿eh? Yo creo que, bueno, ahorita me venía la idea de que, por ejemplo, la gente ya muy grande, 80 años, cosas por el estilo, que ya físicamente no puede viajar, sería interesante que le pudiéramos también proporcionar ciertas, que la tecnología pudiera, pudiera darte emociones sin que tengas que moverte. O sea, si tu cuerpo ya no está en condiciones, las nuevas tecnologías, entre comillas, nuevas, como realidad aumentada, realidad virtual, todo ese tipo de cosas, pues yo creo que sería un negocio interesante, ¿no? O sea, no sé si ustedes alguna vez han estado en un juego de realidad virtual, que es muy interesante, ¿no? Porque te ponen los lentes y los cascos, todo ese tipo de cosas y ves como si estuvieras así volando en la muralla china y ese tipo de cosas, ¿no? Y es divertido, bueno, a mí se me hizo divertido. Entonces, necesitarías por fuerza gente que dijera, bueno, ¿cómo diseñamos su experiencia? ¿Estamos?
Entonces, para eso necesitan la estadística, para cómo diseñas una experiencia. Una pregunta, ¿la experiencia igual puede ser individual o puede ser grupal, ¿no? Hay mucha gente que que les gusta la misma experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas ver? Agruparlos. ¿Están de acuerdo? Sí, compañeros. Sí, claro. De hecho, cada uno de esos grupos es lo que define sus tipos de turismo, ¿no? Lo que decíamos, el turismo negro, el turismo de aventura, el turismo gastronómico, el turismo, cada uno de esos son grupos. Ok. Entonces, dentro de esos grupos, si ver en esos grupos, la media no se calcula igual. Ay, me dice que la red no anda bien, pero bueno. La media se calcula sumando lo que se conoce como la marca de clase con la frecuencia, ¿sí? Las marcas de clase no son otra cosa más que la diferencia entre el valor mínimo y el máximo de un grupo. Por ejemplo, si yo tuviera los grupos de cada 10 años, o sea, los grupos de los peques desde que nacen hasta los 9 años, los grupos de 10 hasta 19, los grupos de 20 hasta 29, de 30 hasta 39. La marca de clase sería los 5 años, los 15 años, el valor que está en medio, ¿sí? El valor de 25, 35, 45, eso es lo que conocemos como XDF o la marca de clase. Es el valor central de un intervalo. En los grupos nosotros lo vamos a manejar por intervalos. F es la frecuencia, cuántos elementos por ejemplo, de sus maestros, ¿cuáles creen que tengan mayor frecuencia? Los maestros que tienen entre 50 y 60, entre 40 y 50 o 40, 49, o entre 30 y 39. De los que conocen, de su área, o bueno, en general de los que conocen. ¿Cuáles creen que tengamos la mayor frecuencia? Que somos el grupo más representativo de sus docentes. Los que están en los 30, los que están en los 40, o los que están en los 50, o los que están en los 60. Yo digo que 40. ¿40? ¿Crees que sea el de la frecuencia más alta? Puede ser, ¿eh? A ver, opiniones rápidas. Sí, yo también creo que los de 40. Entonces los de 40, que eso en cierta manera es una ventaja, porque si tus maestros están en los 40, eso significa que si son buenos, pues todavía te van a durar, no sé, mínimo unos 15 años más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si todos tus maestros, si tu mayor parte de tus maestros estuvieran ya entre los 60? ¿Qué es lo que ocurriría? Pues muchos de ellos se jubilarían pronto, ¿no? Estarían prontos a jubilarse. ¿Están de acuerdo? Que muchos de tus maestros estarían prontos a jubilarse. Y ahora, ¿qué pasa si te tocan maestros muy jóvenes? O sea, maestros que tienen, no sé, 20 años. Una vez me tocó ir a revisar a un docente y no lo ubicaba, porque estaban todos ahí en una mesa, en la mesa estaban ahí todos juntos. Y aparte porque el cuate llevaba mochila. Y dije, madre, ¿y quién es el maestro? Y no, pues era un chavo así, ha de haber tenido unos 25, 26. Y así como que, Ok, entonces, nosotros, en los datos agrupados, la diferencia con los anteriores es que los vas a tener en formatos así. Por ejemplo, de 10 a 20 hay 5, ¿sí? La marca de clase es el valor intermedio, es decir, 15. De 20 a 30 hay 18, de 30 a 40 hay 10, de 40 a 57 y de 50 a 62, ¿sí? Si nosotros nos vamos por estas frecuencias, nosotros diríamos que la mayoría están chavos. Entre 20 y 30, pues la mayoría son jóvenes, ¿no? Que tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno. Pero si se fijan, ya con eso, con esa simple estadística, yo ya me voy creando una idea, ¿no? O sea,
Por ejemplo, me ha ocurrido, yo una vez al semestre, y es muy posible, no me han ni avisado, pero o igual ya no me avisen. Una vez al semestre, me invitan a revisar programas de otras carreras, de otras escuelas. Entonces, cuando yo voy a un programa, cuando voy a una carrera que tiene pocos años, la mayor parte de sus profesores son jóvenes, o por lo menos tienen una desviación muy alta, es decir, tienen algunos maestros, sobre todo los de matemáticas, muy viejos, y tienen todos los de especialidad muy jóvenes, chavos de entre 25, 28, sí, 27. Entonces, por ejemplo, aquí en esta estadística nosotros podemos ver que la mayor parte están entre los 18, ¿sí? Y si sacamos la media, se saque aquí abajo y se dice, son, el 5 se multiplica por su marca de clase que es 15, el 25 se multiplica por el 18, el 35 se multiplica por el 45 por y el 55 por que me da 30.95, ¿sí? Entonces, esa sumatoria dividida, bueno, dividida entre 42 te da 30.95. Te dice que el promedio anda por aquí. O sea, más que el promedio, se le llama la media. Anda por esta parte, ¿sí? Lo cual de alguna manera, pues tiene razón, perdón. De alguna manera tiene razón porque si se fijan, de este lado hay 23 y de este lado, si sumas el 10, habría 19. O sea, más o menos, bueno, es que si se fijan está en los límites de estos dos, ¿no? Está entre este límite y este límite, o sea, la mitad están para acá, más o menos la mitad y más o menos la mitad. Entonces, cuando ustedes usan datos agrupados, se comporta un poquito diferente. El problema de los datos agrupados es de que no ves el detalle. O sea, de esos que están entre 20 y 30, ¿cuántos tienen 29? ¿O cuántos tienen 21? No lo sabes. Entonces te queda esa incertidumbre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa para todos los casos? O sea, por ejemplo, cuando evaluamos las elecciones, por ejemplo, las elecciones de 2018, 2021, es muy difícil prever cómo se va a comportar la gente porque aunque las espíen en las redes sociales, en los correos electrónicos, de todas maneras, normalmente lo que hacen casi todos, porque por la gran cantidad de datos que son, es agruparlos. Entonces, lo que no estás muy seguro es que dentro de esos grupos, como hay los cambios, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería la manera manual de sacar una media con datos agrupados. La mediana, la fórmula, lo que te dice es que dices el límite inferior de la clase mediana. La clase mediana se obtiene sumando la frecuencia de la primera clase más la segunda hasta incluir la totalidad, la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que tratas de encontrar primero una clase mediana, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se encuentra. Y luego ya después dices, va a ser el límite inferior de esa clase mediana por la frecuencia de esa clase mediana, la sumatoria de todas las frecuencias de las clases anteriores, multiplicada por esa es la amplitud de la clase. En este caso estamos hablando de clases que miden lo mismo, que miden 10, 10, 10, 10, pero la clase puede medir menos o más. N es el número de muestras de la sumatoria de los valores de todos los grupos. Si lo vemos aquí en el siguiente ejemplo, la clase mediana, a ver, si el total de elementos son 42, es decir, 5 más 8, 18 son 23, más 10 son 33, más 7 son 42, son 42. El valor medio sería 42 sobre 2, sería 21. El 21 estaría en la segunda clase, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque sería 5 más 18, serían 23. Entonces ese 21 debería de estar en esta clase de en medio, bueno, en la segunda clase. Entonces el límite inferior es el 20. El total de elementos de la sumatoria de todas sus frecuencias es 42. El 5 es el tamaño, es ¿cómo se llama? Bueno, el 18 de aquí es la frecuencia de la clase mediana. Esta de aquí son,
10 es el tamaño de la clase mediana a ver, y me dice que la sumatoria es la suma de las frecuencias anteriores. Las frecuencias anteriores es este 5. Este 5 viene de este 5 de acá. Este 42 es la sumatoria de todas las frecuencias. Este 20 viene de esta clase que es, asumimos que aquí está la clase mediana. Al sacar todo esto te dice que la mediana está en el 28.89, lo cual llamemos que tiene pues sentido en cierta manera. O sea, la clase media, a ver, sí, te dice que la mediana va a estar entre esta y esta, más o menos. No, no es cierto, de hecho está aquí, porque sí es cierto. El valor medio está en 28.89, 28.89 está en este rango, entre 20 y 30. O sea, el promedio de edad aproximado es 28.89 entre estos elementos, ¿sí? Aclarando que eso es bajo la incertidumbre de que como no tienes a detalle los datos, tienes que hacer una aproximación. Entonces, te dice que la edad media es de 28.89, ¿sí? Ese es en el caso de la mediana. La moda lo que te acomode. Primero, sacas la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La que tiene mayor frecuencia. ¿Qué decíamos? Por los chavos, los de entre 20 y 30 son la clase de mayor frecuencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita que tenemos el problema generacional? Ustedes todavía siguen siendo generaciones grandes, pero ¿qué es lo que pasa con las generaciones que vienen detrás de ustedes? ¿Son igual de grandes o no? Sí, profe. No, O sea, son más chicas, ¿no? Porque pues ya mucha gente no va a tener hijos así como no tiene. como antes. Vamos a preguntarle dice, hasta mediados de 2020 la población mexicana roza los 127 millones de personas. En el mismo, la edad mediana de la población alcanzó los 29 años. ¿Sí? Bueno, lo que les decía de la mediana, ¿no? No me dice la moda, nada más me dice la pura mediana. ¿Sí? Y los promedios también me los dice, pero la moda no me la, no me la da, lo cual es importante, ¿eh? Porque entre más sepas, pues más datos interesantes. Sí, por ejemplo, México ocupa el lugar número 11 en población mundial, por debajo de Japón y por encima de Etiopía. Y seguimos igual que en 2020. Cancela. En México hay 64 millones de mujeres, mientras que hay 61,473 de hombres. ¿Sí? A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que eso es importante? ¿Que sepan las frecuencias? Por ejemplo, si quieres buscar una pareja y es mujer, el lugar más recomendable, ¿cuál sería? Según lo que están leyendo aquí. Si fuese de mujer, sería en Oaxaca. En Oaxaca. Si buscas una mujer, vete a Oaxaca. Y si buscas un hombre, pues en el estado donde están más parejos es en Baja California Sur. ¿Sale? Ok. Entonces, de nuevo, regresamos a los indicadores. La clase modal es la frecuencia que más se repite. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que hay siempre con la moda? El problema que existe con la moda es de que ya con que dos sean, pues ya es moda. O sea, no sé si recuerdan en los datos de prueba que vimos ayer, que todos sean diferentes, pero de repente dos son iguales y ya es moda. Para los que nos gustan las películas, hay una película de Piratas del Caribe en las que todos tienen que hacer una votación y todos los piratas empiezan a votar por sí mismos y de repente hay uno que vota por otro, y entonces ya gana por un voto más, nada más. Y de acuerdo como está nuestra ley, el presidente gana por la moda,
pero esa moda puede ser que nada más ganó por un voto más. Bueno, creo que hay una ley hay una cuestión estadística que le llaman certeza, que precisamente por eso volvieron a repetir el conteo en Campeche. Pero bueno, L2 es la clase modal, es la que tiene mayor frecuencia. La delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia que le precede. Y C es el tamaño de la clase modal. Si lo vemos en ejemplos, de nuevo con estos datos, 20, ¿por qué la clase modal es de 20 a 30? Porque la frecuencia, ¿cuánto vale? 18. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, la clase modal es esta. ¿Por qué? Porque tiene la frecuencia más alta. Luego, ¿cuánto es la diferencia entre 18 y 5? 13. ¿Cuánto es la diferencia entre 18 y 10? 8. ¿Sí? Esta es la diferencia. Entonces, al sustituir esto en la fórmula, te dice que la moda debería de ser 26.19, lo cual es correcto porque está dentro de entre los 20 y los 30. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? A ver, de nuevo, hay que ver los datos y para que... ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un promedio y una mediana? A ver, vamos a ver el promedio. La media la sacamos al principio. La media de este grupo es 30. Luego su mediana fue 28. Y luego su moda fue 26. ¿Qué es lo que nos indica si los valores de tendencia central se parecen? ¿Qué es lo que nos indica, compañeros? A ver, aquí en estas frecuencias y esto que ven en la tablita, ¿se fijan cómo están distribuidos los datos? En los valores de más abajo, entre 10 y 20, ¿cuántos valores hay? ¿Cuántos valores hay, compañeros? ¿Cuántos valores hay? 5, ¿no? Son poquitos. ¿Y cuántos valores hay en las categorías más altas? En las categorías de 40, 50 y 50, 60. ¿Cuántas frecuencias? ¿Cuántos son los valores que tenemos? 7 y 2. La pregunta, ¿dónde se concentran? ¿Dónde tienen las mayores frecuencias? De 40 a 50. En medio, ¿no? Entre 20 y 40, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, regresando acá a la página, te dice, somos cuántas, según esos, somos todo este montón. La mediana de México es de 29 años. La edad, el estado con más jóvenes es Chiapas y el estado con gente más vieja, bueno, entre comillas, la gente más edad es Ciudad de México. Sí. Pero también nos da una idea interesante, ¿eh? Nos da una idea interesante de que en Chiapas, y pueden verlo, en Chiapas todavía siguen teniendo más de 2 o 3, más 3, 4 hijos. O sea, todavía el grupo de niños y todo eso sigue siendo grande. ¿Qué es lo que pasa en Ciudad de México? ¿Qué creen que pasa? ¿Por qué te da una mediana más alta? Profe, Sí, yo tengo una duda. Por decir, sí, ya claro. ve que indican la tasa de el promedio de vida del mexicano que dice que ya disminuyó, ¿verdad?
Sí, ya Creo que es de disminuyó, en los algunos estados ya disminuyó, sobre todo estados como Sinaloa, sí. Sí, la duda que tenía es ¿en qué se basan precisamente para ver la tasa, digamos, de mortalidad o del promedio de vida? ¿Es porque las personas están muriendo mucho antes por enfermedades o lo cuentan por muerte natural? No, no importa, al final no importa si es muerte natural o muerte artificial, lo toman en datos que hasta donde yo sé, exactamente no lo sé, pero sí supongo que tiene que ver nada más con cuánto, o sea, con que cuántos se mueren, o sea, a qué edad te mueres, ¿sí? ¿Cuánto es el tamaño? ¿Cuánto es? O sea, imaginemos, a ver, hagamos el ejercicio rapidito. Imaginemos que tenemos ay, nada más que me quiere abrir, pero bueno. La esperanza de vida tiene que ver con eso, o sea, cuántas personas son y a qué edad murió cada una, ¿sí? Y es todos, ¿eh? Desde el niño que vivió unas horas hasta el señor que vivió 100 años. Entonces, qué bonito, me mandó tu logo. Ok, ya. Entonces, sí, los promedios supongo que lo deberían de hacer, los deben de hacer en base a eso. O sea, ya que si es muerte natural o es muerte artificial, pues eso es otro rollo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno vivió 1, otro vivió 0, otro vivió 40, otro vivió 35, otro vivió 23, otro vivió 78. Y si sacas el promedio, ese es el valor promedio de cuánto vivió, ¿no? Aunque bueno, aclarando que el promedio no es la única manera de sacar la esperanza de vida. Vamos a ver más adelante que hay otros valores que determinan la esperanza matemática que le llaman. Hay otra fórmula para la esperanza matemática, pero eso sí lo debemos de ver más adelante. Pero por ejemplo aquí te dice que son 29.5. Dices, ay, pero no, prácticamente murió al nacer, ¿no? O sea, tuvo unas horas nada más. Sí, pero este cuate vivió un montón. Entonces, y que es bastante interesante por la siguiente razón. Mucha gente se queda con el mito de que dicen, es que antes vivían más y no es cierto. Antes, muchos niños muy pequeños, de hecho bebés, morían cientos, miles, ¿sí? Entonces, si tomas en cuenta cuántos nacieron, contra cuántos, a qué edad murieron, pues realmente la esperanza de vida pues era muy poca. O sea, por darte una cifra horrenda, al final del siglo XIX, Francia, que era de los estados más progresistas, el promedio de la esperanza de vida era de 35 años. ¿Sí? O sea, porque morían un montón. Sí, imagínate nosotros cómo era. Entonces, ya de que si son, o sea, muerte natural o muerte accidental, pues yo creo que en ese sentido, pues no hay ningún problema, o sea, porque al final, pues lo que te dicen es cuánto esperas vivir y todo ese rollo. Aunque claro, ya en estudios, se supone que en estudios estadísticos, puedes, no sé si alguna vez han usado esto, ya que vino el tema. ¿Nunca han usado la esperanza de vida? Dice, es al nacerse el total de años vividos más allá de la edad exacta, recién nacidos, ¿sí? Dividido por el número de recién nacidos, y bueno, aquí te dice, no, pues es la esperanza de vida al nacer. Fórmula para el cálculo de la esperanza de vida. Aquí sí te dice, ¿no? ¿Cómo la calculan ellos, ¿no? Dice, TX el número total de años vividos por L de X, que son los supervivientes de la edad exacta, ay, aquí ya no viene completa. Sí. Y bueno, vienen otros datos, ¿no? Que también son, normalmente el numerito mágico que te dicen ahorita era 75, ¿no? Si se fijan, al final de cuentas todos son estadísticas, todos van calculando de acuerdo a ciertos factores. ¿Recuerdan lo que les comentaba sobre el concepto de
ponderado. Lo veíamos ayer, no sé si se recuerdan. ¿Se acuerdan el concepto de ponderación? ¿Sí, compañeros? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué es el concepto de ponderación? Ya para irnos. ¿Qué son los valores que te ponen aquí, eh? 0.5, 1.5, 2.5, etcétera, etcétera. ¿Alguien se acuerda o no se acuerdan de lo que les expliqué que es la ponderación? Yo sí, profe. ¿De qué es Yo me acuerdo qué que significa dijo la ponderación? que ¿Sí? es el peso o la relevancia que tiene algo. Exacto. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para ti? Les decía tres cosas, que era dinero, lo que vas a hacer o que estés cerca de tu familia. Familia, amigos, novio, etcétera. Familia, ¿no? Ah, bueno, eso es válido. Entonces, tu ponderación para un trabajo tendría que ver muchísimo tu familia, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando me fui la maestría y que me fui la primera vez de San Luis, mi ponderación era lo que iba a hacer, no tanto lo que iba a ganar. ¿Estamos? Porque realmente lo que ganaba, bueno, me fui estudiando, ¿no? Entonces lo que ganaba no era mucho, pero lo que iba a hacer era súper interesante. Entonces mi ponderación, imaginamos que son tres factores. Entonces, por ejemplo, mi motivación era 50%, irme a buscar una cosa que me gustara, un 30% era el dinero y un 20% era mi familia. Esa es mi ponderación. En tu caso, ¿cómo pondrías tu ponderación? De esos tres factores, dinero, el tipo o lo que vas a hacer, el tipo de trabajo y tu familia. Sumando los 100. ¿Cómo sería tu ponderación? ¿Cómo sería, compañeros? ¿Cómo sería tu ponderación? ¿Alguno de ustedes que me dijera su ponderación? La mía, por ejemplo, sería 50 mi familia, 30 lo que voy a hacer y 20 el dinero. ¿Ok? Esa es tu ponderación, ¿sale? Y recuerden que muchas veces es importante pensarlo. Aquí estos valores que te pone de 0.5, 0.1, 0.5, 2.5 significa una ponderación. Ya para irnos, ¿sabían que aunque se curaran todos los cánceres del mundo, o sea, si alguna vez encontráramos una cura para todos los tipos de cáncer, ¿saben cuántos años más viviríamos en promedio? No, profe. 7. O sea, si en lugar de morirte a los 75, te morirás a los 82. O sea, de todas maneras te vendrías muriendo por otra cosa. ¿Sí? Eso significa que entonces para vivir mucho no necesitamos curar todas las enfermedades, necesitamos más cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, a lo que me refiero es de que depende de la ponderación que sea, ¿no? O sea, ahorita lo que me preguntaba el compañero, por lo que se ve, para calcular la esperanza de vida, se basan en fórmulas con ponderaciones, lo cual tiene sentido. Por ejemplo, me decía mi cuñado que es médico, después de los 40 años, ya los ojos te van a fallar, o sea, pase lo que pase, porque es natural, tiene que fallarte. Y también varias cosas te van a empezar a fallar, ya es natural. Ya de que tú seas atleta o de que comas muy bien o de que no veas la tele, eso es otro rollo. Pero de que ciertas enfermedades ya están en promedio en la mayor parte, aclarando que es el promedio, no significa de que, es que mi abuelita no, o es que mi tío no, ok, claro, eso es anecdótico a él, pero a la gran mayoría les va a pasar eso, o sea, la mayor parte de ustedes van a usar lentes después de los 40 o antes por el tipo de vida que llevamos, y así. Entonces, eso es interesante en los estadísticos, porque los estadísticos te van dando patrones, recuerden, los patrones son muy importantes, y también te va a dar, vamos a ver más adelante, tendencias. Entonces, es importante las tendencias porque
Eso te permite planear. Por ejemplo, les digo, yo quiero irme a Guadalajara en noviembre. Entonces yo tengo que planear a mes y medio. No, 2 meses y medio. Entonces tengo que confiar mucho en números y cosas por el estilo. Y sí confío, ¿eh? Y les puedo decir que en un 90% de las veces me ha funcionado. En un 10 no, por otras razones, pero en un 90 sí. Entonces es cuando aprendemos a confiar. Por eso es importante las estadísticas. Todos estos numeritos de cuántos somos, cuántos es los son más jóvenes, cuántos es los más viejos, es importante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es importante, ¿no? La población con discapacidad son 20 millones. Yo no sabía que eran tantos. Digo, porque mi sobrina acaba de estudiar algo para eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, lo más importante no es leer estadísticos. ¿Qué es lo más importante? Lo importante es conocer un promedio, o conocer una media, o conocer un máximo y un mínimo. ¿Qué es lo más importante, compañeros? ¿Estarlo poniendo en práctica, profe? Interpretarlo, analizarlo y tomar decisiones. Eso es lo más importante. ¿Va? Sí, eso es lo más importante. ¿Sí? Sí. Entonces la idea no es nada más, mira, 4.7. Pues es bajo, o sea, significa que la mayor parte de la gente sabemos leer y escribir. ¿Sí? Grado promedio de escolaridad 9.8. Esto es terrible, ¿eh? ¿Por qué razón? Bueno, 9.8. Bueno, quién sabe desde dónde lo cuenten. Si lo cuentan desde kinder es terrible. Porque desde kinder estaríamos hablando que apenas terminan la primaria. Y las mujeres un poquito más abajo, no es mucho, ¿eh? Ok. Continuamos mañana. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, profe. Hasta mañana. No, profe. Entonces, continuamos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana.